Hola amigos de Latin Life, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la señora Carmen Hertz, que es una de las abogadas querellantes en el caso Pinochet. Y además de eso vamos a escuchar al señor Juan Miguel Lavín, representante del Colegio Médico. Él también presentó una querella junto al señor Joaquín Subercasó, y con él vamos a poder conversar. También vamos a poder escuchar al señor Víctor Hortal, que es el asesor directo de el señor abogado Baltasar Garzón, que fue quien inició todo este proceso en contra de Pinochet y que ha permitido comenzar a hacer justicia en Chile. Además de esto, quiero conversarles que he recibido una información respecto a un par de jóvenes, 4 o 5 de ellos, hijos de exiliados suecos, uruguayos, que estaban haciendo una campaña de concientización a través de un trabajo de imprenta y de un trabajo totalmente autónomo en sectores periféricos de la ciudad de Montevideo, donde fueron detenidos y torturados. A raíz de eso, uno de ellos tiene problemas en un oído. Esto fue en el año 99, arbitrariamente acusados de robo, de lo que no hay prueba, y hasta el día de hoy son encarcelados. Fueron acusados, como digo, de robo y condenados a 7 años y un par de meses de presidio. Para esto vamos a conversar con el señor embajador de Uruguay telefónicamente, a ver si él sabe algo de esto y que nos puede informar. Ahora vamos a la entrevista con la señora Carmen Hertz. Queremos justicia, justicia, justicia. Queremos justicia, justicia, justicia. Hola. Queremos justicia, justicia, justicia. Justicia. Apareció ese pedazo. Carmen Hertz, buenas tardes. Primero que nada, debo contarle de que usted tiene un grupo de admiradores o personas que la apoyan en su trabajo en Ámsterdam. Cuénteme, ¿qué está pasando en este momento? Nosotros estamos esperando el resultado del fallo que la Corte de Apelaciones, la quinta sala, tiene que pronto resolver respecto al recurso de amparo que Pinochet interpuso en su favor contra el auto de procesamiento del juez instructor, es decir, contra la orden de detención que expidió el juez Guzmán en contra de Pinochet. Usted, con toda la experiencia que tiene hasta este momento, ¿cómo piensa que podría ser el resultado? Bueno, este es un momento, yo diría, especialmente difícil para los acusadores de Pinochet y yo diría que también para la sociedad chilena, en el sentido que los tribunales de justicia van a tener que tomar una resolución en el medio de grandes presiones políticas y ni más ni menos que la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, que es una institución que pervive de la época de la dictadura militar y que en definitiva es la instancia donde los militares tutelan la democracia en Chile. Por cierto, convocada esta institución absolutamente antidemocrática es sin duda un atentado a la independencia del Poder Judicial, por lo que nosotros estamos escépticos respecto al resultado de hoy. Pero de cualquier manera ustedes pueden apelar, ¿verdad? Seguramente lo van a hacer. Por cierto, nosotros vamos a apelar en el caso de un fallo desfavorable para nuestros intereses y más adelante, incluso si fuera confirmado esto por la Corte Suprema, como los antecedentes y pruebas que existen respecto a la participación del criminal de Pinochet son tan contundentes en el proceso, más adelante nosotros volveremos a solicitar el auto de procesamiento de Pinochet y su detención. Gracias. Ahora con respecto a usted, porque tal como Violeta Parra dice, el mundo está compuesto o estamos compuestos desde un espíritu y un cuerpo. Para su parte espiritual seguramente es ya un logro todo lo que se ha logrado, ¿verdad? Por supuesto, el hecho que se hayan ensanchado los caminos de la verdad y la justicia en nuestro país es muy reparador, no solo para los familiares de las víctimas, sino para la sociedad chilena, pero entendemos que ese camino no puede detenerse sin consecuencias graves y lamentables para el conjunto de los chilenos.
Buenas tardes. Usted también es uno de los abogados creyentes, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es la función que está cumpliendo en este? Nosotros, junto con el abogado Juan Subercasó y yo, Juan Miguel Pavín Villar, representamos y patrocinamos la querella interpuesta por el Colegio de Arquitectos de Chile por 7 casos de detenidos desaparecidos, de arquitectos detenidos desaparecidos y de una persona que fue también arquitecto, que fue ejecutado extrajudicialmente. Nosotros nos hicimos parte precisamente en este proceso en contra de General Pinochet con la finalidad de determinar responsabilidades que le tienen dentro de la actividad criminal que realizó el Estado de Chile desde el año 1973 prácticamente hasta el año 1986 propiamente tal. Cuénteme, de usted personalmente, ¿cuál es su formación? ¿Es usted creyente? Mire, yo personalmente podríamos decirlo así, que soy creyente en varios sentidos de la palabra, pero tal vez no en el estricto con el cual usted me está preguntando. Ajá. Pero usted, esta es una pregunta regular en mis entrevistas, ¿usted cree en Dios? No, no soy creyente. ¿Y la justicia dónde la ubica? La justicia es un alto contenido moral que, siguiendo un poco, si pudiéramos decirlo así, las tesis filosóficas, por ejemplo, de Hans Kelsen, no formaría parte propiamente tal de los contenidos máximos del derecho, sino que precisamente la justicia forma parte de un contenido de carácter moral, que es extraordinariamente importante, pero que no es, digamos, propiamente tal, uno de los fines del derecho. Uno de los fines del derecho estrictamente es la seguridad jurídica. Y en función de la seguridad jurídica es posible entonces restablecer la paz y la convivencia social. ¿Usted cree que el juicio a Pinochet es importante para restaurar esa paz, esta justicia social? Desde luego, porque efectivamente aquí existe un tremendo quebrantamiento, digamos, de la paz y la convivencia, y existen heridas muy profundas, puesto que se trata propiamente tal de un ejército y una actividad del aparato del Estado que atentó contra miles de personas, contra miles de chilenos, y produjo heridas tan profundas al cometer situaciones de tortura y desapariciones forzadas que antiguamente en Chile no se conocían. Chile ha vivido muchas etapas bastante serias, como por ejemplo guerras civiles, en que como batallas muy cruentas, en las cuales efectivamente quedaban muchas personas en los campos de batalla, sin embargo nunca produjo los horrores que produjo en esta situación, y en la cual incluso desde el punto de vista cuantitativo se pudiera decir de que las detenciones de detenidos desaparecidos o las muertes de las personas no fueron tantas comparadas, digamos, con otras matanzas que existieron en Chile de carácter represivo. Sin embargo, por su calidad, por la ferocidad, por el carácter desalmado y por la relación de impunidad, es una situación que ha dejado muy profundas heridas, digamos, en el alma nacional, que hace imposible precisamente restablecer la convivencia. Muchas gracias. Yo pienso también personalmente que esto va a servir, digamos, para la justicia internacional y para el futuro de Chile. ¿Piensa usted que...? Sí, yo pienso de la misma manera, yo incluso más. Nosotros creemos que a pesar de que esta situación se está ventilando en este tribunal en Chile, yo diría de que este tribunal de alguna manera va a tener que asumir las características de un propio tribunal internacional por el hecho de que sus propios contenidos, los propios contenidos de la justicia tienen que ventilarse conforme a los principios del derecho internacional que aquí en Chile se están aceptando, digamos, tímidamente todavía. Pero lo más probable es que se vaya cada vez más acentuando una situación en que se respeten dichos principios. Muchas gracias y mucho éxito con la lucha por esos ideales. Muy gentil, muy amable usted. Don Víctor Hortal, buenas tardes. Usted es uno de los abogados españoles que trabaja seguramente en estrecha relación con el señor abogado Guzmán.
y también con el señor Garzón, creo. ¿Me equivoco? En Madrid, sí, en los sumarios de Madrid, en el sumario de Argentina-Chile, que es el 1997 del Juzgado Central número 5, y en el Juzgado Central número 1 también en el sumario de Guatemala. Cuéntenme, por favor, un poco de su formación. ¿Usted se crió en un colegio laico, en un colegio religioso? Religiosos, fundamentalmente, sí, en los salesianos, agustinos también. Pero bueno, tengo una ética un poco más al margen de las creencias religiosas, ¿no? Para mí es fundamental la creencia, sí. La creencia fundamental, la dignidad humana y en la libertad del hombre, ¿no? Bueno, sí, yo le pregunto esto porque pienso que ahí justamente fue donde se fraguó todo este deseo de justicia que a usted seguramente lo motivan en todo este tipo de procesos, ¿verdad? Bueno, en toda una experiencia de toda una vida, que uno ya va teniendo los años suficientes como para empezar a estar dispensado de confesarlos. Uh-huh. Entonces son ya muchos años de lucha y poco a poco vas fraguando. Evidentemente, claro, toda circunstancia le influye a uno en su formación, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues bueno, estas experiencias de los últimos 25 años, que han sido experiencias traumáticas tremendas, ¿no? Pero luego además a la vez han fundamentado pues toda la capacidad, nos han demostrado la capacidad de creatividad del individuo, de la persona, ¿no? Uh-huh. Que cuando tiene apoyo en las instituciones se crean unas formas de comportamiento verdaderamente dignas, ¿no? Bueno, y por eso es por lo que luchamos. Y usted, como un baluarte de justicia, ¿cómo podría definir la justicia? Pues yo creo que es la garantía del cauce civilizado para que los ciudadanos puedan dirimir sus diferencias, ¿no? Y ya como más fundamental es sobre todo la seguridad de la conservación de la vida humana, ¿no? Yo recuerdo una frase preciosa de las madres de la Plaza de Mayo y de las abuelas también, ¿no? Definiendo su labor, que decía que ellas eran dadoras de vida, ¿no? Como función de madre, ¿no? Las instituciones, concretamente la jurisdicción o la justicia, está para garantizar esa vida que otras personas dan en su función social, ¿no? Entonces la justicia es pues un baluarte esencial en la vida comunitaria, en la vida social, para asegurar de una forma absolutamente civilizada. Es la única posibilidad civilizada, no hay otra fórmula civilizada para poder asegurar la vida de las personas y una convivencia en paz, ¿no? Don Víctor, ¿por qué piensa usted o por qué cree que es tan importante para la justicia internacional este juicio a Pinochet? Pues porque creo que está abriendo cauces por un lado, pero también consolidando lo que se han dado en la práctica de un sistema de garantías, que en este caso es el derecho penal y con la vertiente procesal, para asegurar precisamente que la persona esté protegida, cualquier persona, no el término abstracto de persona, sino la persona absolutamente individual, ¿no? Que cualquier ciudadano que esté sometido a riesgo de ser detenido o de sufrir cualquier tipo de represión, por ejemplo, estamos hablando de temas muy importantes, delitos como el genocidio o delitos de lesa humanidad, que la persona, el modesto ciudadano, no tenga que verse otra vez en trances como los que se han vivido, ¿no? Que por diferencias de pensamiento sean eliminados. Claro, por supuesto, sobre todo por el mundo de las ideas, ¿no? O de actitudes que están muy ligadas al mundo de las ideas, ¿no? Entonces el juicio contra el general Pinochet, o el juicio del general Pinochet en Chile, yo creo que está consolidando unos cauces y unas formas de actuación que me parece son verdaderamente admirables, ¿no? Y lo que comentaba, volviendo otra vez al concepto de civilidad, ¿no? Está demostrando cómo la sociedad es capaz de dotarse, cuando tiene la confianza y la actuación eficaz de las instituciones, es capaz de generar esos cauces de civilidad que son verdaderamente admirables, ¿no? Y que a esta persona, al general Pinochet, se le está ofreciendo pues un proceso con todas las garantías, y se está demostrando que nadie puede escaparse de la acción de la justicia, que nadie es impune, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo podría usted delimitar hasta dónde llega la justicia y dónde empieza la venganza? ¿O dónde
hasta dónde puede haber un perdón o una absolución y dónde podría haber una impunidad. Perdón, yo creo que se puede limitar perfectamente la inexistencia de venganza en el momento de que lo que se persiga como objetivo más inmediato es el funcionamiento de las instituciones dentro del marco de legalidad. La venganza, por ejemplo, se instrumenta fuera del marco de legalidad, por ejemplo, en un golpe de Estado. Eso es lo que genera una sensación o una situación de inestabilidad que propugna o que propende hacia la venganza. Si las instituciones recuperan su actuar legal dentro del marco de legalidad, es difícil que la venganza se dé, porque la satisfacción del bien social, del interés social, se logra muy fácilmente con esa, y plenamente además, con ese funcionamiento de las instituciones. Entonces, en este caso concreto, no puede haber venganza y además quedaría fuera absoluta de contexto. Yo creo que las agrupaciones de derechos humanos y los familiares no están pensando en esos términos porque sus miras son muchísimo más elevadas, ¿no? Es asegurar a quien sea responsable las garantías del debido proceso, ¿no? Que tengan capacidad de contradicción, que tengan una defensa efectiva, pero sobre todo que se pueda analizar la naturaleza exacta de los hechos, ¿no? Y se juzguen esas conductas. Luego, una vez juzgadas debidamente con todas las garantías del proceso a través de los cauces que la legislación establece, pues ya la sociedad, a través de sus representantes políticos, podrán determinar todas las medidas de gracia que estimen convenientes, ¿no? Como concederlas o no concederlas, ¿no? Pero primero las instituciones tienen que funcionar, y en este caso las instituciones especializadas del Estado en tratar los temas jurisdiccionales o de derecho, que esos organismos especializados son los tribunales de justicia, son los magistrados, bueno, los ministros de justicia, como se dice en Chile, ¿no? Son los magistrados, o los jueces, ¿no? Una vez obtenida esa labor última, con resoluciones que sean verdaderamente efectivas, cuando acabe su tarea, pues ya la sociedad puede tomar ahí otro protagonismo y decidir ya las medidas que estimen oportuno, como comentaba, ¿no? Pero antes es difícil, ¿no? Interferir en esa labor no es bueno, no es saludable, ¿no? ¿Usted cree que va a ser posible o difícil juzgar a Pinochet? Porque aparentemente toda, digamos, la derecha y todo el Poder Judicial, en una gran mayoría, y con la presión que se está ejerciendo a través de las Fuerzas Armadas, se ve complicado todo el panorama. ¿Qué piensa usted? Pues yo pienso que se puede juzgar, sobre todo porque no es la disposición de un grupo de personas, de una parte de la sociedad. Yo creo que interesa a toda la sociedad llevar el proceso adelante, incluso hasta el mismo procesado, ¿no? Que arrostre, que sea capaz de asumir su responsabilidad histórica personal, material, de hecho, no es una responsabilidad abstracta lo que él tiene que asumir, ¿no? Y yo creo que ahí hasta incluso las propias Fuerzas Armadas deberían estar interesadas también en ese juicio, entre otras cosas porque es algo que se debe a la sociedad en su conjunto, ¿no? Aquí no hay diferencias, yo creo, entre derechas e izquierdas, ¿no? Es algo, se tiene que construir un mundo civilizado, y este país está dando un ejemplo, yo creo, magnífico a todo el mundo. Quizá a lo mejor desde dentro se vea peor, hay llamadas a la paz social. Les aseguro que desde fuera es admirable, ¿no? Lo que se está haciendo, y es lo que comentamos, es la construcción de esos cauces de civilidad, ¿no? Entonces, todo tipo de institución tiene que estar interesada en que el juicio se lleve adelante, evidentemente con todas las garantías, que sea una demostración de que las instituciones funcionan y que son capaces cada cual de asumir su papel. Y insisto, no creo que la derecha, quizá a lo mejor en declaraciones públicas, pues puedan adoptar posiciones de estrategia política, ¿no? O casi de táctica política, ¿no? Pero yo creo que en su fuero interno deben meditar que es necesario, como por pura salud social, que este proceso siga adelante. Es muy importante para poder construir espacios de convivencia, ¿no? Justamente. Y que es algo que no nos interesa solo a los hispanos o los latinos, ¿no? Interesa a todo el mundo, ¿no? Este cauce que se está abriendo, que haya espacios de impunidad en cualquier rincón del mundo, es muy peligroso, ¿no? Estamos viendo
la repetición constante de masacres. Es una etapa de la historia que hay que cerrar, no necesariamente buscar pues otras fórmulas de convivencia distinta, que se puede hacer perfectamente, ¿no? Y de esto, gracias por el apoyo. Gracias a Yo le usted. transmitiré al juez Garzón que estará encantado de recibir ese gesto de aliento, ¿no? Que están muy necesitados, ¿no? Porque los jueces, la verdad es que tienen una labor muy dura, trabajan muy solos, y recibir esas llamadas desde la sociedad les viene muy bien. Muchas gracias. Justicia, 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 queremos justicia, 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 queremos justicia. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Ahora resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. José Galeano, usted es uno de los abogados querellantes. ¿Qué me podría decir del recurso de amparo? Bueno, el recurso de amparo es un recurso improcedente respecto de una resolución que somete a proceso a una persona. El recurso de amparo, no solo en Chile, en el mundo entero y desde la época del habeas corpus, tiene por objeto poner término a una detención que se ha resuelto y aplicado infringiendo formalidades legales para detener, sea porque quien ordenó la detención es incompetente, sea porque el hecho no amerita detención, etcétera. Se acoge el amparo para dejar sin efecto el auto de procesamiento, hay un error jurídico muy grave, que implica prácticamente una infracción a las leyes esenciales del debido proceso. Eso es lo fundamental. Señor Galeano, ahora con respecto a la situación del señor abogado Juan Guzmán, ¿qué piensa usted de todos los ataques que ha recibido? Es un estilo absolutamente contrario a la tradición democrática chilena, que para obtener a toda costa lo que un sector poderoso de la sociedad quiere, poderoso y minoritario, lo que ese sector poderoso quiere, no solo comprometan o extorsionen a las autoridades de gobierno, sino que además dañen el prestigio de miembros del Poder Judicial que son realmente ejemplares. Estas personas poderosas que siguen manejando una cuota demasiado importante de poder en este país, no trepidan en nada, no les importa lesionar dignidades, lesionar a personas respetables. Cuesta vivir en un país, o mejor dicho, convivir con personas que no es cuestión de que piensen distinto, sino que no tengan esa cuota elemental de tolerancia que nos permite a los que pensamos distinto convivir en un mismo territorio. ¿Qué le diría usted a la comunidad hispanohablante o a la comunidad internacional en general, desde aquí, desde los tribunales de Chile? Creo que algunos países latinoamericanos, entre ellos Chile, han dado un pésimo ejemplo del uso de la soberanía nacional. La han atropellado, la han pisoteado y posteriormente no han sido los gobiernos elegidos democráticamente desde el punto de vista electoral, no han sido capaces de restablecer los principios esenciales en que se funda el funcionamiento de la democracia. Estamos por lo demás
a mi juicio, históricamente, terminando una etapa, una era de la humanidad, así como un momento en que desaparecieron los feudos para pasar a conformarse las naciones a cargo de un monarca absoluto. Ahora están desapareciendo las nacionalidades. Pero con lo de la globalización, es decir, que están apareciendo una vez más tipos de feudo. Claro, la globalización no es solamente económica. La globalización es un fenómeno al que nos lleva inevitablemente el avance de los medios de comunicación, los avances extraordinarios de la comunicación y el transporte, que hacen que ya casi las fronteras vayan dejando de tener sentido. Y eso va a producir una unidad de la humanidad. Ahora la cuestión es que dentro de ese proceso de integración de la humanidad vayan prevaleciendo los principios éticos de la convivencia humana y no los principios violentos o abusivos de la convivencia. ¿Usted cree que es importante para el resto del mundo el enjuiciar a Pinochet? ¿Y por qué? Sí, es un mensaje que debiera ser válido para todo el mundo y que, por supuesto, debiera ser válido para nosotros. Yo creo que el gran error que están cometiendo los actuales mandos militares en Chile y el gobierno que de algún modo los sigue en esa postura es no ser capaces de mirar en el largo plazo. Para los 20, 30, 40 y 50 años futuros es bueno que Pinochet al menos haya sido procesado. Al menos eso. Porque hay que dejar un mensaje para los eventuales gobernantes autoritarios del futuro que viene. Y para el nuevo milenio. Y para el mundo. Y para el mundo entero. No cabe ninguna duda. Ahora, con respecto al neoliberalismo, yo creo que hay una crisis de valores, no solo éticos, de los cuales nos vamos a recuperar, no solo en Chile, sino en el mundo, me refiero. Es decir, prácticamente las ciencias de la moral, las ciencias conductuales de la humanidad se han quedado atrás con respecto a los inventos materiales, que siguen movidos preferentemente por las opciones de lucro y que no van encajando en una vía de perfección de la humanidad. Yo creo que en el largo plazo, de todos modos, la humanidad se va a perfeccionar, pero para eso los líderes moralistas están en deuda con la vigencia de nuevos valores, por una parte, y por otra parte los ideólogos también están en deuda. La caída del muro de Berlín no fue el cumplimiento de un contrato de demolición, es un episodio histórico emblemático que nos dice que tenemos que encontrar una fórmula que deje o que vaya dejando en el sistema neoliberal lo que realmente el sistema neoliberal sirve éticamente para toda la humanidad, y ir sustituyendo lo que no sirve por métodos o procedimientos que los ideólogos, que los intelectuales progresistas, avanzados, que el pensamiento de izquierda en el mundo todavía no ha logrado restablecer. Soy en ese sentido un admirador de Gramsci, el filósofo, el pensador marxista italiano, pero creo que todavía no ha sido recogido el pensamiento de Gramsci. Ahora, señor Galeano, con respecto a la creencia, una pregunta que es regular en mis entrevistas para terminar, quiero preguntarle, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero la ritualidad por la cual uno se trata de acercar a Dios, yo la sigo en alguna medida como un fenómeno cultural. Siempre he pensado que si yo, en vez de nacer en Chile, hubiera nacido en Pakistán, sería islámico. Tuvo una clarividencia extraordinaria para expresarlo. Cuando le preguntaron a Kant
preocupados en la época de él, si acaso este hombre tan racionalista era agnóstico, creía en Dios, respondió con una frase que yo la asumo plenamente. Y dijo: cuando miro el firmamento sobre mí y cuando reflexiono en mi conciencia dentro de mí, creo en Dios. Eso es Dios. Dios es este fenómeno maravilloso de estar en el universo y de tener conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Les deseo que tengan una linda semana y será hasta el próximo lunes. Gracias por vuestra audición.